Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana y también a nuestro canal desde Madrid para toda Europa. Muchísimas gracias por el apoyo incondicional que estamos recibiendo. Nos vamos a ir a algún lugar de Buenos Aires, vamos a conversar con un personaje muy interesante, un hombre con varios títulos que marcan su tarea de profesional, pero fundamentalmente vamos a hablar de su participación en lo que fue la Guerra de Malvinas. Estamos conectados con el coronel Enrique Estel. Él es coronel del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de Malvinas, del Comando Paracaidista Militar, es buzo de ejército, radiotelegrafista, es militar, bueno, y hay un montón de cosas que podemos seguir detallando. Él durante 9 años ejerció la jefatura de distintas unidades militares, participó en 3 misiones de paz en la ex Yugoslavia. Es oficial del Estado Mayor, también es abogado, escribano, especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal, diplomado en Derecho de Ejecución Penal. Bueno, realmente un verdadero personaje que me da mucho gusto de saludarlo. Enrique, un gusto de recibirte aquí en TV Radio Miami. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Agustín. El gusto es mío de poder participar en esta entrevista. Te pido disculpas que no puedo leer todo tu historial, porque realmente marca allí que eres un montón de cosas juntas, pero a veces la televisión no nos permite tanto. Pero me gustaría decir que has recibido distintas distinciones y condecoraciones, como la Medalla de las Naciones Unidas por tus servicios a la paz en los Balcanes, fuiste condecorado del Congreso de la Nación Argentina, como a todos los veteranos de Guerra de Malvinas. También recibiste la condecoración al heroico valor en combate por parte del Ejército Argentino. Recibiste la condecoración al mérito militar por parte del Ejército Argentino y recibiste una distinguida mención por tu participación en la Guerra de Malvinas. Tengo más para contar, pero creo que con esto ya sabemos con quién estamos dialogando. ¿Cómo es tu vida después de tanta historia? Bueno, en este momento yo estoy retirado, ya obviamente no ejerzo más desde el año 2007, en que pasé a situación de retiro como coronel, y bueno, ejerzo como abogado en la provincia de Tucumán y en el Fuero Federal. Yo realmente, si bien soy porteño,
En este momento estoy en la provincia de Tucumán, en la localidad de Yerbabuena. Y estoy viviendo en el Pedemonte con mis perras, mis hijos ya son grandes, cada uno tiene su vida propia, algunos están repartidos por el mundo y bueno, yo estoy acá y estoy muy feliz y muy contento, es una muy linda provincia. ¿Qué emociones te trae cuando recordás no solo la guerra de Malvinas, sino todo lo que representó para tu calidad de persona, como profesional, como militar? ¿Qué representó todo eso para ti? Bueno, yo creo que la guerra de Malvinas es algo más que trascendente en mi vida, porque tuve la oportunidad de participar en el único conflicto bélico que la Argentina del siglo XX y del siglo XXI ha tenido que hacer frente en un conflicto armado internacional, para decirlo conforme al derecho internacional de los conflictos armados. Y fue un periodo muy particular de la historia de la Argentina, porque fueron los únicos 74 días en que tuvimos ejercicio pleno de nuestra soberanía territorial. Hoy en día, al igual que antes del 82 y después, seguimos siendo un país parcialmente ocupado por una potencia extranjera. Para mí es algo muy lindo de recordar, sobre todo por la calidad humana de aquellos que me acompañaron. Ser comando es algo muy especial dentro de la vida de un militar, y yo fui con la compañía de comando 602 y todos mis camaradas eran seres humanos altamente capacitados y con valores espirituales y morales bastante difíciles de encontrar, razón por la cual me pone muy feliz y muy contento. Me imagino, pero también muy orgulloso, me imagino, de toda tu trayectoria, porque pasaste por todas las que uno puede imaginar que nadie puede lograr, tanto coronel del ejército argentino, veterano de la guerra, como lo dijimos, radiotelegrafista militar. Bueno, o sea, uno no termina de leer todo ese background tan espectacular que llevas en los hombros. Sí, está bien, pero en realidad soy una persona muy inquieta, no me puedo quedar, como muchas veces dije, tomando mate abajo del alero del jardín, y bueno, y siempre estoy haciendo cosas, y me propongo metas y voy y las alcanzo, ¿no? Es una forma de vivir que tengo yo también, claro. Es un trabajo propio de mi personalidad, de hacer cosas permanentemente. Necesito fijarme objetivos y tratar de alcanzarlos. Saliendo un poco de tu persona, ¿qué pensás de la OTAN? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el rol que jugó esta institución en el desarrollo del conflicto de las Malvinas? Bueno, muchas veces se dice que Argentina combatió contra la OTAN, y la verdad es que yo pienso que no. Y los fundamentos son los siguientes. La OTAN es una organización que en el año 1982 tenía 14 o 15 miembros. Hoy en día tiene más de 30, creo que son 33 o 34. Y en su momento, la OTAN es para el Tratado del Atlántico Norte. Este conflicto se desarrolló en el Atlántico Sur. Además de eso, las Islas Malvinas en el año 1962, al igual que ahora, era uno de los 14 territorios de ultramar que tenía el Reino Unido de Gran Bretaña y que conformaba la lista de los espacios geográficos a descolonizar, y que se estaba ocupando la Organización de las Naciones Unidas en su comisión de descolonización de determinados territorios, que son 17 en total, y las Islas Malvinas formaban parte de esto. Entonces, los países que se habían comprometido en ayudarse mutuamente en caso de ataque territorial no podían apoyar al Reino Unido de Gran Bretaña para combatir en
en el Atlántico Sur, porque está en contra de lo que dice el Tratado del Atlántico. Y si uno se pone a mirar, inclusive simplemente mirando las imágenes, uno va a ver que no va a encontrar ningún griego, ningún turco, ningún italiano combatiendo contra nosotros. A eso también se suma que durante el desarrollo del conflicto, por ejemplo, es bien sabido que Francia apoyó a la Argentina mandando una comisión para optimizar el funcionamiento de los misiles Exocet de la Armada de la República Argentina. Y también se supo una discusión que tuvo Mitterrand con Margaret Thatcher por este y otros temas, y también se conoció y tomó estado público la discusión que tuvo el primer ministro italiano, que le dijo: señora, usted no me va a entender, pero la sangre es la sangre. ¿Cómo se llama la primera víctima que tuvo la República Argentina cuando recuperó las Islas Malvinas? Giachino, le dice. Y Margaret Thatcher le cortó. Es decir que además nos apoyaron todos, ¿no? en nuestra actitud de recuperar las Islas Malvinas. Y en realidad nosotros combatimos contra el Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, con el apoyo logístico de Estados Unidos y el apoyo de nuestros supuestos hermanos de la República Chilena. Ese fue nuestro enemigo. Claro. Uno tiene que pasar, cuando uno repasa todo lo que fue la experiencia de las Malvinas, con sus implicancias políticas internacionales, con la participación de grandes entes de representación, como por ejemplo estábamos hablando de la OTAN. Sí. Qué orgullo haber defendido a la patria como la defendieron ustedes, más allá del resultado final, ¿no? Que ya sabemos que estuvo influido por un montón de cosas externas a la lucha que ustedes llevaron adelante. Bueno, muchas veces se dice que Argentina combatió contra la OTAN y la verdad es que yo pienso que no. Y los fundamentos son los siguientes. La OTAN es una organización que en el año 1982 tenía 14 o 15 miembros. Hoy en día tiene más de 30, creo que son 33 o 34. Y en su momento, la OTAN es para el Tratado del Atlántico Norte. Este conflicto se desarrolló en el Atlántico Sur. Además de eso, las Islas Malvinas en el año 1962, al igual que ahora, era uno de los 14 territorios de ultramar que tenía el Reino Unido de Gran Bretaña y que conformaba la lista de los espacios geográficos a descolonizar y que se estaba ocupando la Organización de las Naciones Unidas en su comisión de descolonización de determinados territorios, que son 17 en total, y las Islas Malvinas formaban parte de esto. Entonces, los países que se habían comprometido en ayudarse mutuamente en caso de ataque territorial no podían apoyar al Reino Unido de Gran Bretaña para combatir en el Atlántico Sur, porque está en contra de lo que dice el Tratado del Atlántico. Y si uno se pone a mirar, inclusive simplemente mirando las imágenes, uno va a ver que no va a encontrar ningún griego, ningún turco, ningún italiano combatiendo contra nosotros. A eso también se suma que durante el desarrollo del conflicto, por ejemplo, es bien sabido que Francia apoyó a la Argentina mandando una comisión para optimizar el funcionamiento de los misiles Exocet de la Armada de la República Argentina. Y también se supo una discusión que tuvo Mitterrand con Margaret Thatcher por este y otros temas, y también se conoció y tomó estado público la discusión que tuvo el primer ministro italiano, que le dijo: señora, usted no me va a entender, pero la sangre es la sangre. ¿Cómo se llama la primera víctima que tuvo la República Argentina cuando recuperó las Islas Malvinas? Giachino, le dice. Y Margaret Thatcher le cortó. Es decir que además nos apoyaron todos, ¿no? en nuestra actitud de recuperar las Islas Malvinas.
Y en realidad nosotros combatimos contra el Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, con el apoyo logístico de Estados Unidos y el apoyo de nuestros supuestos hermanos de la República Chilena. Ese fue nuestro enemigo. Cuando uno repasa todo lo que fue la experiencia de las Malvinas, con sus implicancias políticas internacionales, con la participación de grandes entes de representación, como por ejemplo estábamos hablando de la OTAN, Sí. qué orgullo haber defendido a la patria como la defendieron ustedes, más allá del resultado final, ¿no? Que ya sabemos que estuvo influido por un montón de cosas externas a la lucha que ustedes llevaron adelante. Te comento que le dimos, pese a que nosotros nos rendimos, le presentamos un durísimo combate al enemigo y logramos de esa manera un profundo respeto por parte de ellos. En infinidad de libros que ellos han escrito, del almirante Woodward, entrevistas que se han hecho con personalidades destacadas y demás, ellos han reconocido que enfrentaron un enemigo en sus 3 fuerzas armadas muy superior a lo que ellos pensaban. De hecho, hay un libro que se llama No Picnic, no es un picnic, no fue un picnic. Ellos pensaban que iban a venir a pasear acá y se encontraron a 2 o 3 días de llamar a Margaret Thatcher y decirle que volvían. Eso está escrito y firmado por el propio almirante Woodward, ¿no? En lo personal, en tu caso personal, como prisionero de guerra que fuiste, ¿qué experiencia podés contar? Bueno, yo fui un prisionero de guerra muy particular, porque en realidad fui prisionero de guerra por voluntad propia. Cuando había terminado la guerra, nosotros nos mandaron a todos al primer campo de prisioneros que se conformó en el aeropuerto de Puerto Argentino. Después hubo otro en Bahía Ajax y otro en el medio de una zona de seguridad en el Océano Atlántico, donde estábamos arriba de un viejo buque de turismo que se llamaba Saint Edmund. Cuando nos mandan al aeropuerto de Puerto Argentino, bueno, estuvimos un par de días y después dicen, bueno, tienen que ir a la ciudad y ahí van a ser embarcados para remitirlos al continente. Y cuando llegamos ahí, mi jefe, que era el mayor Aldo Rico, entró en discusión con uno de las personas que nos controlaban y lo pusieron rodilla a tierra con un fusil encargado en la nuca. Entonces nosotros le preguntamos a esos soldados ingleses qué iba a pasar con el mayor, y estos soldados dijeron, el mayor va a quedar acá y va a ir al campo de prisioneros de guerra. Entonces nosotros le dijimos a esa persona, si mi jefe queda prisionero, nosotros nos quedamos con él. Y nos quedamos presos con el mayor, y fuimos a Bahía Ajax, en donde había un frigorífico que estaba desactivado, y después estuvimos arriba de un buque, como dije. La verdad es que los ingleses fueron muy correctos, aplicaron el tercer convenio de Ginebra como corresponde, nos dieron la atención sanitaria, la comida necesaria, inclusive nos pagaron un sueldo, que es lo que dice el convenio, y nos trataron bien. Por supuesto que obviamente un prisionero de guerra no está alojado ni siquiera en un hotel de un estrés, ¿no? Claro. Dormíamos en el piso, comíamos, yo comía en una lata de dulce, tenía como único utensilio una cuchara, pero satisfecho realmente, más allá de que las condiciones no eran las mejores, realmente no puedo, digamos, expresar ninguna, digamos, ningún relato como podemos escuchar acerca de los prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Realmente me saco el sombrero por la forma en que nos trataron
los ingleses cuando estuvimos en calidad de prisioneros de guerra durante un mes, desde el 14 de junio hasta el 14 de julio, en que fuimos repatriados en Puerto Madryn. Qué interesante tu vida y sobre todo tu experiencia que llevaste en este conflicto de las Malvinas. Pero hablar de ti es un poco cansador para los oyentes, pero los oyentes van a estar más que contentos de escuchar lo que yo voy a contar ahora, porque tus méritos son tan grandes y tan representativos de la Argentina que vale la pena que podamos repasar por aquí. Nuestros oyentes nos van a agradecer de escuchar que estamos dialogando con Enrique Estel, coronel del Ejército Argentino retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, comando, paracaidista militar, buzo del Ejército, radiotelegrafista, militar mecanizado, blindado. Durante 9 años ejerció la jefatura de distintas unidades militares, participó en 3 misiones de paz en la ex Yugoslavia. Es oficial del Estado Mayor, es abogado, es escribano, es especialista en Derecho Penal, es máster en Derecho Penal. Es cansador esto, pero es de orgullo que estoy leyendo, porque realmente nos has representado maravillosamente bien, Enrique. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco todas estas alabanzas y felicitaciones. Pero soy una simple persona viviendo en este mundo que trata de hacer por los otros lo mucho o poco que puede. Y tratar de dejar, digamos, algo que sea trascendente. Sí, pero a veces... sí, perdón. Enrique, te quería decir que esto no es una alabanza. Esto para mí, como profesional del periodismo, es contarle a la audiencia, mostrarle a la audiencia, hacerle saber a la audiencia quién es nuestro entrevistado y cuál es su trayectoria y cuáles sus éxitos y seguramente algunas que otros tropiezos. Pero entrando en este tema, me gustaría que me cuentes un poco cómo te fue en otras guerras. A ver, ¿qué te pasó en Yugoslavia, por ejemplo? Bueno, en algunos casos Yugoslavia fue peor todavía. Yo recuerdo cuando fui al cuartel general de las Naciones Unidas en Zagreb, me dijeron, este es su escritorio, esta es su computadora, este es su casco y este es su chaleco antibala. Si escucha la sirena, tiene que bajar al búnker del edificio y ahí quedarse hasta que ordenen que usted puede regresar a esta, que va a ser su oficina. Y creo que pasaron 15 minutos en que sonó la sirena y fuimos al búnker. Realmente era un tanto desesperante eso, porque desde un lugar que se llamaba el Bolsón de Bihać, los serbios agredían la ciudad de Zagreb, lo cual es un delito, ¿no? Pero no importa lo que hacían, y lanzaban unos misiles de corto alcance, porque estaban muy cerca de la ciudad, que impactaban en cualquier parte de la ciudad. Es un crimen de guerra. Pero lo hacían, y lo cierto es que teníamos que participar de esas actividades. Y la verdad que yo vi situaciones horrorosas en la ex Yugoslavia, peor que en la guerra de Malvinas. Ese fue un conflicto muy cruel. Tal vez no se tiene plena conciencia, pero por citar un ejemplo, había chicos que volvían de la escuela a sus casas y encontraban la cabeza de sus padres en platos arriba de la mesa. Es tremenda, ¿verdad? Y yo tenía personal que dependía de mí, que eran traductores serbios y croatas, que asistían a las tropas de paz, y cuando uno iba, porque yo les pagaba, tenía la responsabilidad de tomar contacto con ellos y pagarles el sueldo, uno entraba en unos espacios geográficos de casas destruidas, en caminos que no se podían transitar más que a pie para poder llegar a los lugares, y cuando uno llegaba a un checkpoint, que así se llamaba, y estaban todos reunidos, bueno, estaban rodeados con casamatas, bolsas. Fue un conflicto muy feo, realmente me dejó
un sabor muy amargo y peor que el de la guerra de Malvinas. Y pude compararlo porque yo fui a la ex Yugoslavia en el 95 y 96 y la guerra de Malvinas fue en el 82. Algo muy distinto, un combate convencional, ajustado a todas las convenciones en Malvinas y en la ex Yugoslavia, violaciones sistemáticas al derecho internacional de los conflictos armados. Fue muy cruel porque se odiaban, las personas enfrentadas se odiaban unas a otras. Entonces el odio le ganaba la razón. En la guerra de Malvinas, haciendo esta comparación, digamos que no tenía pensado hacerla, pero surge naturalmente, los argentinos respetan a los ingleses, creo que ya di evidencias de eso, y los ingleses nos respetan a nosotros. Con posterioridad a la guerra, yo me reuní con personas con las cuales estuve enfrentadas en la guerra de Malvinas, porque tenía acceso a la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña en Argentina y estuve charlando con el agregado militar inglés que había estado combatiendo en la guerra de Malvinas. Y en idéntico sentido, con posterioridad, yo fui a la ex Yugoslavia, concretamente estuve en Split, en Mostar y demás, y la gente nos miraba, más allá de que iba en calidad de turista, mi señora tiene rasgos libaneses, porque es descendiente de libaneses, y nos miraban con odio. Es decir, es una situación realmente muy profunda la que se vivió desde el punto de vista humano en la Yugoslavia. Te pido, Enrique, que seas breve porque ya estamos en 25 minutos, vamos a alargarlo a 30, tenemos 5 minutos por delante, porque es mucho para hablar contigo, es mucho para repasar. Tus expresiones evidentemente muestran tu experiencia y las que viviste. Yo estaba leyendo por ahí, bueno, lo nombrabas recién, tu participación con el tema Yugoslavia por allá por el 95 en Misiones de Paz, ¿no? Pero ¿cómo hiciste para, paralelamente a una guerra y tantas cosas que ocuparon tu tiempo y tu vida, en el sentido de haberla arriesgado en guerras, cómo lograste ser abogado, escribano y todas esas cosas? ¿Cómo se te dio el tiempo? ¿Qué sos un superhombre? Estudiando, sentándose y estudiando. Cuando uno está en plena situación de guerra. Hoy es muy barato estudiar, desde mi punto de vista, ¿no? Y los costos, sobre todo en la era actual, inclusive yo me gradué como doctor en Derecho Penal en Estados Unidos, estudiando vía web. Y los valores comparativamente con Argentina son más baratos. Uno estudiar en la Universidad Austral sale una fortuna de dinero, pese a que es una de las mejores universidades que hay, con una calidad académica de lujo realmente, ¿no? Pero eso, me siento y estudio. Soy inquieto, yo no duermo mucho tiempo y siento placer al estudiar, ¿no? Porque también me permite desarrollar cosas trascendentes. Yo no soy exitista ni me interesa el día de hoy ni la plata que pueda ganar. Yo acabo de presentar una demanda ayudando a una persona y me siento muy feliz de hacerlo, ¿no? Inclusive tampoco le cobro los salarios que le debería cobrar ni nada por el estilo. Y yo entiendo que uno tiene que hacer por el prójimo y tratar de ayudarlo lo más que pueda. Como dice por ahí una frase de la Biblia, cosechando tesoros donde la polilla no puede corroerlo. Así que bueno, eso es, ¿no? Simplemente vivir y tratar de encontrar satisfacción, ¿no? Sí, yo quiero decir a quienes nos están viendo y que de repente pueden pensar que uno podría pasar por delante por algunas cosas, pero no. En mi caso, quisiera expresar todo lo que yo me he enterado de ti respecto de tu desarrollo intelectual, de tus situaciones de guerra y todas esas cosas.
yo describí unos cuantos. No sé si dije que eras abogado, que eras escribano, que eres especialista en Derecho Penal, que tienes un máster en Derecho Penal, que eres diplomado en Ejecución Penal, licenciado en Estrategia y Organización, máster en Fenomenología, terrorista, fenomenología terrorista, Sí, de Derecho Internacional. sí. Muy interesante esos estudios, sí. Me imagino que sí, yo creo que te tenemos que contratar por un año y hacer un programa todas las semanas para poder repasar por todo esto. Bueno, mirá, yo te voy a decir algo, ¿no? Yo estudié en España también vía web el máster en fenomenología terrorista y con una fuerte impronta en guerra cibernética y guerra química, biológica y bacteriológica. En el año 2014, y yo decía, esta gente, ¿de qué me está hablando? Y vos fijate cómo fue la evolución con el tema del famoso COVID-19 y evidentemente estaban adelantados, tenían una idea de lo que iba a ocurrir, ¿no? Y hace poco inclusive leí un artículo del fundador de Bill Gates, el fundador de Microsoft, y él hablaba de la guerra en el ciberespacio. Y yo me gradué como licenciado en Estrategia de Organización con un ensayo que se denominaba la guerra cibernética, el ciberespacio y la cuarta fuerza. Es decir que ya desde hacía tiempo uno venía viendo la problemática que se presentaba. Pero eso es así porque uno se dedica, ¿no? No es que uno sea un superdotado. Sin duda que una ayuda divina debo tener, pero si uno ejercita el músculo, va a crecer el músculo. Si uno ejercita la inteligencia, van a crecer los conocimientos y las posibilidades que uno tiene de hacer cosas trascendentes. Sí, hiciste cosas muy trascendentes. Yo estaba mirando y peleándome con el reloj, ya llevamos 29:50 segundos, y tengo ante mi vista que 6 tapas de tus libros, 6. Sí. Pero también tengo para contarle a la audiencia que estudiaste en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia, en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Jerusalén, Israel. Realizaste investigaciones en el terreno sobre la Shoah en Bosnia, Herzegovina, en Croacia, en Rusia, Polonia, Hungría, República Checa, Alemania, Austria, Rusia, Israel, Palestina. Seguro te estoy cansando de mencionar esto, pero me parece que nuestra audiencia tenía necesidad o merece que le demos todos los datos posibles para saber con quién estamos hablando. Como el tiempo se nos fue, yo te propongo que renovemos este diálogo en cualquier otro momento y te agradezco infinitamente habernos regalado parte de tu historia. Bueno, el agradecido soy yo. A esta altura de mi vida, sinceramente, me gustaría concluir con unas palabras de Jeremy Moore, que en una de sus últimas entrevistas, él dijo, lamento mucho las muertes que ocurrieron, las que podrían haber sido evitadas si las cabezas de nuestros gobiernos se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen solucionado este problema sin llegar al conflicto armado. Y lo digo esto con profundo sentimiento personal, porque realmente cuando llegan estos días, pues, uno empieza a recordar lo que estaba haciendo en cada uno de estos días durante el desarrollo de la Guerra de Malvinas. Hay momentos en los que realmente siento una profunda tristeza. Así que bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad, estoy a tu disposición para cuando quieras, que cuando quieras convocarme me avisás y yo estoy al pie del cañón. Sí, me siento muy feliz de poder hablar acerca de mis experiencias personales, en particular de la Guerra de Malvinas. Te prometo que te voy a molestar bastantes veces. Todas las veces que quieras. Porque no solo vale la pena difundir esto de tu gestión y de tantas otras cosas como los títulos de las universidades, tu experiencia y todo eso, pero esto es
algo muy rico para los televidentes, los oyentes, que, bueno, pueden descubrir en una persona todo lo que puede lograr. Yo no entiendo cómo hiciste para estudiar tantas materias, tantas profesiones en el medio de una guerra. ¿Cómo está conformada tu familia? No, tienen una secuencia. Yo primero ejercí mi carrera militar y paralelamente, si bien iba estudiando, una vez que me retiré tenía las 24 horas del día para mí, ¿no? Entonces ya es distinto. Además con una biografía personal diferente en la cual uno disponía tranquilamente de las 24 horas del día, ¿no? Hoy mi mayor preocupación es darle de comer a las perras al mediodía. En fin. Bueno, tengo otras también, no te estoy siendo del todo sincero, pero las otras las dejamos un poquito de lado para contarnos de este lazo en otro momento. De acuerdo. De verdad, Enrique, te agradezco infinitamente haber dispuesto, habernos regalado este tiempito. Esperemos que la gente lo valore, bueno, que realmente se sienta orgulloso, sobre todo los argentinos, sobre otro argentino, ¿no? Te agradezco infinitamente toda esta participación. Nada que agradecer. El agradecido soy yo. Y también mis saludos a los televidentes. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a despedir al coronel Enrique Estel con un aplauso. Cada uno de todos ustedes que estén detrás de la pantalla, regálenle un aplauso, una felicitación, porque es un argentino que nos representa y eso vale muchísimo. Y además un hombre que defendió la patria, luchando en distintos lugares del mundo y tantas otras cosas que realizó. Así que, bueno, realmente un lujo haberle presentado a ustedes al coronel doctor Enrique Estel. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.